Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Como se ha conocido a través de diferentes medios de comunicación, hasta hoy martes 17 de febrero inició el plazo para pagar el número de los autos. Ya desde hoy el cuerpo policial estará en las calles haciendo controles. Por este motivo fuimos testigos de la congestión que se está viviendo en el departamento de Impuesto. Desde el año pasado se anunció el cambio de placa en Aruba. Este es un impuesto que cada conductor debe pagar anualmente para poder tener su número al día. Pero como en su mayoría todo lo dejamos para el último día, hasta hoy era el último plazo para pagar el número. De ahora en adelante, el Cuerpo Policial de Tránsito estará haciendo controles por diferentes rutas, controlando que los conductores porten su nueva placa. Quienes no, empezarán a recibir multas. Este fue el panorama que nos encontramos esta mañana en el departamento de Impuesto. Largas horas de espera. Llegamos a tomar el primer turno a las 7 de la mañana y recibimos el turno 183, es decir, ya habían casi 200 personas antes, y eso que las oficinas las abren a las 7:45 de la mañana. Pues cerca de las 10 pudimos pagar los 320 florines equivalentes al pago del número por todo el año. Después de esto tocó realizar otra fila para la revisión del seguro del auto, en donde ponen un sello, y por último otra fila para reclamar la placa del auto. Por esta razón, fíjese bien de todo lo que se debe hacer para tener el pago del número del auto en forma. Los bomberos de Bogotá perdieron a uno de sus compañeros más fieles. Se trata de Jacobo, un perro rescatista que los acompañaba desde hace 7 años y que junto a ellos salvó la vida de varias personas en el país colombiano. Por eso le rindieron un homenaje antes de aplicarle la eutanasia por un tumor que tenía en el hígado. Así, con una calle de honor y con 5 sirenas, como se despide a los héroes, los bomberos de Bogotá le dieron el último abrazo a Jacobo, el perro que durante 7 años los acompañó en sus labores de rescate y que buscaba vida entre la muerte. Un tumor en el hígado debilitó las fuerzas de este Golden, que al lado de expertos rescatistas salvó la vida de 10 personas que habían quedado sepultadas por una luz el 5 de diciembre de 2010 en el municipio de Bello, Antioquia. Jacobo lo que hacía era pararse levantar las manitas, se hacía hacia atrás y empezaba a ladrar. Entonces ya uno sabía que cuando él se agachaba y luego se hacía hacia atrás, ya había ubicado a una víctima. El bombero John Álvaro Beltrán fue quien recibió a Jacobo de Meses, aquí mismo en la estación de Puente Aranda. Recuerda que no ladraba y como su guía despertó en él el compromiso del rescatista, a tal punto que fue reconocido como el único perro en Colombia certificado internacionalmente. Y fue Beltrán, su gran amigo, quien lo cargó en brazos para ayudarlo a soportar el peso de su enfermedad ayer, antes de que le practicaran la eutanasia. No tiene que ser uno la persona más ruda, más fuerte para tener unos sentimientos ante un amigo. Pero no solo civiles fueron rescatados por Jacobo, el cabo Óscar Tobar también le debe la vida. Una vez estábamos en un rescate en Monserrate, yo me caí por un abismo y él se fue detrás de mí. Pues yo me alcancé a coger de un árbol, pero él siguió buscándome. Aquí era donde dormía Jacobo. Su casa permanece vacía y sus compañeros saben que será muy difícil ocupar su lugar, porque era un perro ejemplar, que además se había convertido en su gran amigo. ¿Y qué tal esta noticia? Una joven le hizo pasar un desagradable momento a su futuro esposo, y es que ella dudó varias veces antes de dar el sí en una boda que se realizó en Tumbes, en Perú. Ella, por petición de su señora madre, tuvo que darle el sí con un gesto de desánimo. Contraer matrimonio con Solange Anabel Monja Gamonal. Sí, acepto. El día más esperado de su vida terminó convertido en una interminable pesadilla para este novio de 25 años, y es que su pareja no se animaba a darle el sí. ¿Acepta usted contraer matrimonio con José Marco Antonio Salazar Alemán?
Nervioso, desesperado y llevándose las manos al rostro constantemente, el novio no creía lo que sucedía. Al hacerle nuevamente la pregunta a la indecisa novia, esta otra vez se quedó callada. ¿Persiste usted en contraer matrimonio con José Marco Antonio Salazar Alemán? Fue entonces que la madre de la joven de 20 años decide intervenir haciendo lo que parece ser un llamado de atención. Segundos después y nuevamente ante la pregunta, la joven respondió: ¿Persiste usted en contraer matrimonio con José Marco Antonio Salazar Alemán? Sin embargo, el desazón para el novio no quedaría ahí, debido a que la joven tampoco aceptó darle el beso tras ser declarados marido y mujer. Ante la vergonzosa escena, el joven opta por retirarse, pero esta vez la novia es quien interviene y lo convence a retornar para firmar el acta de registro civil. Los invitados celebraron el retorno de la pareja a la ceremonia. El bochornoso episodio ocurrió en Tumbes, en un matrimonio civil, en el que contrajeron nupcias parejas. La novia ofreció disculpas por su actitud. Según dijo, nadie la estaba obligando a casarse. Y en Aruba este fin de semana se vivió el carnaval en grande. Iniciamos con los detalles de la fiesta cultural en San Nicolás. Allí los participantes salieron con la ruta normal como se ha venido desarrollando durante los últimos años, pero cabe resaltar que la participación en esta oportunidad no fue como en las veces anteriores, por lo que hizo que la parada en San Nicolás terminara más rápido. Desde temprano los amantes del carnaval se dieron cita este sábado en San Nicolás. Allí se iba a presenciar la primera gran parada del carnaval número 61. Un total de 9 grupos participaron, pero la afluencia de participantes fue poca en comparación con los años anteriores. Eso fue notorio para muchos que evidenciaron que en esta oportunidad la parada en San Nicolás fue más rápida y eso que se realizaron diferentes pares en la ruta, lo que puso a muchos participantes a estar algo más cansados. La gran parada en San Nicolás se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Los asistentes junto a los participantes gozaron en forma este carnaval que contó con la misma ruta que en ediciones pasadas. Los grupos bajo el ardiente sol desfilaron por las vías de San Nicolás al ritmo de la música pegajosa que no deja sentar a ninguno. Por el contrario, puso a bailar a cualquiera. Sin importar el gusto, en este carnaval de San Nicolás hubo de todo y para todo. Y en otro lugar que también se llevó a cabo el carnaval fue en Colombia, con sus tradicionales carnavales de Barranquilla, ya que es una fiesta que tiene eventos para todos los gustos. Eso sí, la finalidad siempre es una sola: gozarse estas celebraciones. Por eso Liliana Bechara estuvo en una noche de tambor, un espectáculo en el que predomina el movimiento de caderas al ritmo de cumbias y tambores. Y hoy en Show Caracol queremos mostrarles lo que es una noche de tambor, en la rueda de cumbia más grande de la ciudad, que enciende sus velas para danzar a ritmo de tambores y de gaitas. Esta rueda de cumbia, como le indica la tradición, es formada por el público asistente, quienes bailan alrededor de los músicos. Esto es la esencia de nuestras raíces, que es la cumbia. Nos hace recordar nuestros ancestros. El espectáculo en su versión número 21 contó con la presencia de varios juglares, quienes le hicieron un homenaje al maestro José Benito Barros, en reconocimiento a sus 100 años de nacimiento. La alegría de la gente, el compartir con todos, eso es lo que más me ha gustado. Lo de anoche fue un tributo al folclore, a la cumbia, a las raíces y a la tradición. La danza de influencia africana hace parte de las expresiones culturales de los carnavales. Con movimientos fuertes, los grupos folclóricos bailan sin parar, contagiando a las personas que gozan de esta gran fiesta. Año tras año, la historia de los antepasados africanos cobra vida en el Carnaval de Barranquilla gracias a grupos de bailarines de Palenque como este.
quienes a través de sus movimientos ejercitan la memoria colectiva del pueblo caribeño. La raza, nuestros sentimientos, nuestras ganas de luchar, de trabajar, esto es lo que nos gusta, el bailo, de bailar aquí. Por eso bailamos así con este frenético. ¡Ah! ¡Ah! Estos movimientos que dejan a más de uno boquiabierto buscan remembrar la historia de los antepasados africanos y la vida de sus antiguas naciones. Somos negros y por caracterización somos personas que llevamos el sabor en la sangre. Los palenqueros viven orgullosos de su historia, de sus raíces, saben que son únicos y que en sus hombros y en sus caderas está la responsabilidad de mantener viva la tradición. Ese es nuestro legado africano, por eso los movimientos deben ser fuertes, los movimientos del negro son cadenciosos, las mujeres son cadenciosas. Mujeres y hombres que tienen un no sé qué, sí sé dónde, que emociona, que excita, que alegra y reconforta el alma. Ellos le dan un sabor diferente a las festividades del Dios Momo, porque el carnaval no sería nada sin el sabor de su tradición. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.